Hola, ¿qué tal? En este video voy a resolver el siguiente ejercicio en paralelo. Se nos pide hallar la corriente total del circuito, el voltaje en esta resistencia, es decir, el voltaje VR, y la corriente que circula por cada diodo, es decir, la corriente D1 y la corriente ID1 y la corriente ID2. ¿Cómo funciona esto? Sale una corriente por esta fuente de voltaje de 10 voltios, una corriente I que es la corriente total. Esa corriente va a pasar por esta resistencia R de 0.33 kΩ. Y en este nodo A, la corriente va a tomar dos caminos. Hacia este nodo, que es una corriente ID1, y hacia este otro nodo, que es una corriente ID2. Entonces vamos a comenzar. Vamos a resolver este ejercicio de diodos en paralelo. Están en paralelo, vemos que comparten terminales, están conectados entre los puntos A y B, ambos diodos. Entonces, para poder encontrar el valor de la corriente, pues se divide voltaje entre resistencia, pues eso ya lo sabemos, ¿sí? Es la ley de Ohm. Entonces, para poder hallar la corriente, bueno, primero, antes que nada, estos 10 voltios se van a repartir entre estos elementos. Pero los diodos aproximadamente requieren 0.7 voltios, o sea que entre este punto A y B va a haber 0.7 voltios. Ambos diodos van a necesitar aproximadamente esos 0.7 voltios. Por lo tanto, 0.7 voltios van a ser para este diodo y para este diodo, es decir, 0.7 voltios como están en paralelo, el mismo voltaje, y el voltaje restante va a caer sobre la resistencia, ¿sí? Es decir, la corriente, bueno, voy a utilizar otro plumón, la corriente total del circuito va a ser igual al voltaje total, que son 10 voltios, menos la caída de tensión en los diodos. Pero como están en paralelo, con 0.7 voltios para los dos diodos. Si estuvieran en serie, entre los dos diodos fueran 0.7 más 0.7 y es 1.4 voltios, ¿sí? Pero como están en paralelo, los 0.7 son para los dos, ¿sí? Entonces, la corriente es dividir voltaje entre resistencia, es decir, el voltaje de la fuente menos el voltaje que requieren estos dos diodos, o sea, 0.7 para los dos diodos. Esto que está aquí, bueno, esto se divide entre el valor de la resistencia, que es 0.33 kΩ, ¿sí? Es decir, esto que está en el numerador de la fracción 10 menos 0.7 voltios va a ser el voltaje que va a caer en esta resistencia, ¿sí? Va a ser el voltaje que va a caer en esa resistencia. Entonces eso es 9.3 voltios entre 0.33 kiloohms, ¿sí? Entonces, es decir, 9.3 voltios, este es el voltaje que cae en esta resistencia, y los 0.7 restantes va a estar para estos diodos. 9.3 entre 0.33 kilos, es decir, 9.3 entre 330 ohms, pasamos los kiloohms a ohms, es decir, 9.3 voltios entre 330 ohms. Si hacemos esa división, nos da igual a 0.02818 amperios. Es decir, igual a 0.02818 amperios. Si lo queremos convertir a miliamperios, multiplicamos por 1000 y es igual a 28.18 miliamperios, ¿sí? Es decir, 0.02818 amperios. Para convertir a miliamperios multiplicamos por 1000 y es igual a 28.18 miliamperios. O sea que la corriente total es igual a 28.18 miliamperios. Pero ahora tenemos que encontrar la corriente que pasa por este diodo y la que pasa por este diodo. Como la corriente total vemos que es la corriente que pasa por aquí, es la corriente I. En este nodo A, esa corriente toma dos caminos, hacia acá y hacia acá. Entonces, la corriente que pase por este diodo va a ser la misma que pase por este diodo, ¿sí? Por lo tanto, para encontrar el valor de cada una de esas corrientes vamos a hacer lo siguiente. Como les dije, la corriente en el diodo 1 y D1 es igual a la corriente en el diodo 2, ¿sí? Entonces, para encontrar ese valor dividimos la corriente total, que es la corriente total, si recuerdan, era 28.18 miliamperios. La dividimos entre 2,
porque esa corriente se reparte en dos partes. Y eso nos da 14.9 miliamperios, ¿sí? Entonces, hemos encontrado el valor de la corriente I de 1, que es 14.9 miliamperios, y también la corriente I2 es igual a 14.9 miliamperios. Ahora nos falta hallar el voltaje VR, y eso es por ley de Ohm. Para obtener el voltaje se multiplica corriente por resistencia, ¿sí? Corriente por resistencia, y la corriente que pasa por esta resistencia, que si recuerdan era igual a 28.18 miliamperios, por el valor de esa resistencia, que es 0.33 kilo ohms, ¿sí? Si hacemos esa multiplicación, aquí no tenemos que convertir a nada porque estamos multiplicando mili por kilo, y al momento de hacer esta multiplicación simplemente queda el valor que nos da con la calculadora. Entonces, o sea, nosotros ya obtuvimos el valor de VR, lo hicimos por deducción, que eran 0.7 voltios para estos dos diodos y el restante que hay aquí, pero vamos a comprobarlo haciéndolo con la ley de Ohm, ¿sí? Vamos a multiplicar 28.18 miliamperios por 0.33, ¿sí? Entonces es 28.18 por 0.33 y nos da 9.3. Eso nos da 9.3 voltios. O sea, ya lo habíamos sacado deduciéndolo, ¿sí? Pero ahora lo hicimos con la ley de Ohm. 9.3 voltios y el restante para estos dos diodos. Y ese ejercicio ha quedado resuelto. Chao.